De todos los acontecimientos que marcaron el ciclo noticioso de esta semana, una serie de eventos internacionales se constituyen ahora en malas señales, muy malas señales de gran preocupación para la dictadura de Caracas. Este es el tema de nuestro programa de hoy. Probablemente no se trata de eventos definitorios por sí mismos, pero sin duda están contribuyendo gota a gota, o más bien ladrillo a ladrillo, al desmoronamiento final del régimen. Comencemos por el conflicto de Irán. Como ya lo hemos explicado en este programa, por diversas razones, Venezuela ha sido involucrada, ha quedado atrapada como parte del conflicto del Medio Oriente, claramente por sus nexos estrechos que mantiene con Teherán. No es una situación simple. Además del tráfico de armas que por años se ha desarrollado entre los regímenes de Irán y Venezuela, la dictadura opera ahora como parte de una potencial plataforma de ataque contra Estados Unidos, según denunció ayer la congresista cubano-americana María Elvira Salazar. Además de los drones y armas de guerra que Irán ha enviado a Caracas, está la migración discreta, pero a todas luces ya conocida, de oficiales iraníes con sus familias que se han venido estableciendo en diversas partes del territorio venezolano. Todos estos elementos ponen sin duda a la dictadura en la mira de Washington en el marco más amplio del conflicto contra Teherán y sobre todo la amenaza que representa para la estabilidad de Estados Unidos y la estabilidad mundial. No se trata de un asunto menor. Según fuentes de inteligencia venezolanas, la amenaza de las repercusiones del conflicto iraní ha obligado a los capos de la dictadura a cambiar su rutina e incrementar sus dispositivos de seguridad personal. Maduro, por ejemplo, decidió ya no seguir haciendo apariciones públicas de ningún tipo, ni siquiera para celebrar la reciente evento del 204 aniversario de la batalla de Carabobo, un evento, por supuesto, de gran significación simbólica, y ahora se mantiene encerrado, transmitiendo en diferido o dentro de lugares con alta protección por temor a un ataque inesperado o quizá a una operación de extracción. Diosdado, que desde el año pasado no duerme en el mismo lugar por más de 3 días, también ha incrementado su seguridad y ha ordenado a su aparato represivo espiar a todo el mundo a su alrededor. No confía en nadie por temor a traiciones y también, desde luego, a una inesperada operación extractiva. Sin duda, el miedo es libre en la dictadura. Pero quizás 2 temas actualmente bajo investigación están elevando la tensión interna del régimen y, por supuesto, la presión internacional. Primero, la eventualidad de que Venezuela definitivamente haya enviado material radioactivo de las reservas de Cojedes, Táchira y quizá el Amazonas para impulsar el programa de fabricación de la bomba nuclear en Irán. Según fuentes del Mossad, parte del uranio enriquecido que ha sido hasta ahora decomisado por Irán fue enviado a Estados Unidos para su análisis. Una confirmación se espera para las próximas semanas del contenido y la procedencia de este uranio enriquecido, un tema que tendrá también un impacto de gran peligrosidad para la dictadura. Otra investigación no es menos delicada. Según recientes reportes de inteligencia militar de por lo menos 2 países, la dictadura de Maduro podría haber estado vendiendo drones de fabricación iraní enviados en estos últimos meses a Venezuela a organizaciones narcoterroristas de Colombia y México para ser usados en ataques a la población civil o contra las fuerzas del orden en esos países. Se trata de 2 investigaciones particularmente sensibles en el contexto más amplio del conflicto de Estados Unidos contra Irán y también en el contexto de la guerra de Washington contra los carteles de la droga en América Latina. El segundo paquete de malas noticias no tiene que ver con Irán, sino con el sempiterno tema del narcotráfico y la actividad de las redes criminales promovidas por la dictadura. La declaración de culpabilidad del jefe de inteligencia de Chávez, Hugo El Pollo Carvajal, amenaza con arrojar más leña al fuego en varios frentes de la amplia actividad ilegal de la dictadura. Entre los temas de cooperación de Carvajal con Estados Unidos
están la participación activa de Maduro, no solo en la creación del Tren de Aragua, sino en el envío de sus criminales a crear el caos en territorio norteamericano. También el envío de minas terrestres a la FARC a través de Cuba. La cooperación con grupos terroristas en el Líbano, en Irán y también en otros países. Las estrategias del régimen para violar el embargo petrolero impuesto por Washington contra Venezuela. Y, muy importante, las redes de espionaje chavista que aún permanecen activas en Estados Unidos y que supuestamente Carvajal ya tiene nombres concretos y ubicaciones. Otros dos eventos en este mismo tema están destapando más redes criminales de Maduro en Sudamérica. Primero, el desmantelamiento de una red de lavado del Tren de Aragua por parte de la policía chilena, que terminó con el arresto de 52 operadores de la banda, entre ellos decenas de venezolanos que lavaron casi 14 millones de dólares usando principalmente criptomonedas, por supuesto, producto de la actividad criminal en varios países de Sudamérica. El segundo evento es que a partir de esta investigación contra el Tren de Aragua, la policía chilena descubrió que entre las transacciones financieras de esta red del Tren de Aragua se encontraba como receptor y participante un peligroso capo de la droga en Ecuador. Como consecuencia de esta información recabada por la policía chilena, que por cierto ellos transmitieron también al gobierno de Ecuador, se descubrió el escondite del famoso capo ecuatoriano alias Fito, líder de Los Choneros, la mayor banda narcoterrorista que juega un papel clave en el envío de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia México vía el Pacífico. Alias Fito ha sido acusado por Estados Unidos de traficar cocaína y señaló al cartel de Los Choneros, bajo la conducción de alias Fito, de trabajar con carteles mexicanos, incluido el cartel de Sinaloa, el mismo que opera a sus anchas en la frontera de Venezuela y Colombia, con aprobación del cartel de los Soles. Fito podría ser extraditado en breve a Estados Unidos, con lo cual se convertiría en el primer criminal ecuatoriano extraditado por narcotráfico desde que se legalizó la extradición en Ecuador en abril del año pasado. En Estados Unidos, alias Fito podría revelar un cúmulo interesante de información sobre sus lazos con el Tren de Aragua y probablemente con su colega, el capo venezolano Diosdado Cabello. La otra mala noticia que se conoció esta semana fue la confiscación de dos lujosas propiedades valoradas en su conjunto en 32 millones de dólares pertenecientes al operador chavista Raúl Gorrín. Se trata de dos lujosos apartamentos ubicados en zonas privilegiadas de Miami, incluyendo la famosa Fisher Island, donde vive la gente más rica en esta zona de Miami, por cierto, muy al estilo del socialismo del siglo XXI. Lo interesante de estas confiscaciones es que fueron realizadas tras una demanda de un ganadero colombiano cuyo padre fue secuestrado y posteriormente asesinado por la FARC. El ganadero Antonio Caballero argumentó en una corte federal que al ser Gorrín un operador de la dictadura de Maduro y al ser la dictadura de Maduro socia de la FARC, entonces se pueden reclamar las propiedades de este operador Raúl Gorrín, que opera para Maduro y al mismo tiempo Maduro opera con la FARC, para compensar por las pérdidas y sufrimientos causados por el grupo narcoterrorista colombiano a la familia de este ganadero colombiano. Esta decisión no es la primera en su tipo, pero abre la puerta a más demandas contra la dictadura y sus operadores, incluyendo empresarios que trabajan con Maduro, cuyos bienes y cuentas bancarias en Estados Unidos también pueden ser confiscadas por las numerosas víctimas de la dictadura que residen en territorio norteamericano. También interesante es el hecho de que una sentencia de una corte federal norteamericana puede aplicarse también en otras jurisdicciones como Europa y quizá algunos países de Asia. Así que los bienes y fondos de los operadores y testaferros del régimen tienen cada vez menos lugares para esconder sus fortunas mal habidas. Todas estas malas noticias se producen en un contexto multilateral cada vez más desfavorable para Maduro y Diosdado. 3 importantes foros internacionales prácticamente redujeron a la mínima expresión la capacidad del régimen de usarlos
como plataforma para promover su perversa narrativa y para ganar aliados que ahora, por cierto, brillan por su ausencia. En un discurso que sonó más a una condena y a una despedida, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, advirtió que Estados Unidos abandonará la OEA si no actúa con decisión con respecto a las violaciones del régimen venezolano. Como se sabe, una salida de Estados Unidos de la OEA significa la reducción del presupuesto del organismo, que es de 93 millones de dólares actualmente, a solo la mitad. Esto dejará a la OEA sin duda como una simple y quizá irrelevante ONG más. Landau es quizá el más importante funcionario del gobierno de Trump que mejor conoce la situación de Venezuela, al lado, por supuesto, de Marco Rubio. De hecho, él habla español con acento venezolano y es una persona que apoya la línea dura contra Maduro promovida por el secretario de Estado, Marco Rubio. Por cierto, Landau envió también un emotivo y significativo mensaje a María Corina Machado y a la dictadura también, en respuesta a un mensaje previo que María Corina había publicado en sus redes saludando este discurso crítico contundente de Landau en la OEA. El mensaje de Landau dejó en claro el apoyo irrestricto del que goza la líder opositora en los círculos de poder en Washington. Este fue el mensaje. Mi estimada María Corina, me honran sus palabras. Simplemente dije la verdad obvia en un foro internacional que al parecer no está acostumbrado a escucharla. Mientras tanto, usted arriesga su vida cada día frente a un régimen violento, criminal e ilegítimo. Su amada Venezuela, donde viví durante mi juventud, hace 40 años, ha sufrido una larga e inimaginable pesadilla. Pero, y esto es interesante, dice el subsecretario Landau, pero todas las pesadillas terminan. Usted nos inspira a todos y puede mantener la frente en alto ante el mundo y ante Dios. El régimen y sus secuaces no pueden decir lo mismo. Poderoso mensaje que, de paso, anticipa el fin del régimen. Mientras Landau pronunciaba su discurso en Antigua y Barbuda en el marco de la 55 Asamblea Ordinaria de la OEA, en Ginebra, el alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas daba su visión condenatoria sobre el papel de la dictadura en la reducción de los derechos civiles y políticos en Venezuela. En una contundente presentación, el alto comisionado Volker Turk afirmó que la dictadura venezolana ha intensificado la represión contra la disidencia utilizando leyes antiterroristas imprecisas para detener a figuras de la oposición, activistas y ciudadanos extranjeros antes de las controvertidas elecciones de 2024. Turk dijo que su organismo ha documentado al menos 28 desapariciones forzadas tras las elecciones presidenciales de Venezuela de julio de 2024, incluyendo a 12 extranjeros a quienes, según informes, se les negó el acceso al apoyo consular. Desde las elecciones, dijo Turk, más de 2.000 personas han sido arrestadas, incluyendo menores de edad. Decenas de opositores políticos y manifestantes han sido asesinados o han desaparecido. Por otro lado, resaltó también que la crisis humanitaria se ve agravada por el deterioro de la infraestructura en Venezuela. Los cortes de electricidad, la escasez de agua son frecuentes y la inflación ha hecho que los productos básicos sean inaccesibles para gran parte de la población venezolana. Luego tenemos este otro foro, el foro de los BRICS, cuya venidera cumbre en Brasil el próximo fin de semana se ha visto opacada por la ausencia de dos líderes claves de este bloque, China y Rusia. El régimen ha intentado varias veces ingresar al grupo que se propone constituirse como una alternativa económica a Estados Unidos y al grupo de los 7, pero la membresía de Venezuela ha sido bloqueada por el propio Lula da Silva, sin duda sacándole el cuerpo al insoportable hedor que deja Maduro a donde quiera que va. Pero los BRICS tiene como miembros varios de los aliados claves del régimen, además de China y Rusia, Irán y el propio Brasil. El único foro que le queda a la dictadura donde puede asistir sería la CELAC, un organismo creado por Chávez en la época de la petrochequera que ha terminado ahora en la más anodina irrelevancia. La hediondez de Maduro es tal que hasta los pequeños países del Caribe que le habían sido fieles al régimen, que antes
le rendían pleitesía, en gran parte, por supuesto, por los beneficios, se le están volteando por las presiones de Estados Unidos y el Comando Sur. Como dije al principio, se trata de eventos importantes que añaden más leña al fuego de la criminalidad del régimen, que lo arrinconan aún más, que revelan su creciente aislamiento en los foros internacionales y que inevitablemente contribuyen grano a grano al colapso del gran fraude que ha terminado siendo la revolución bolivariana. Hasta aquí mi comentario.